Nos vinimos a la Usina Cultural para hablar con María Laura Gili, quien es directora de este espacio en donde confluye la Universidad Nacional de Villa María con la Municipalidad de Villa María y diferentes personajes que son realmente necesarios para la cultura villamariense. Vamos a hablar de la convocatoria, que queda poco más de una semana para presentarse, de los eventos musicales, de cómo se superó la pandemia, de cómo se trabajó y de cómo sigue creciendo un espacio que sigue hoy más que nunca vigente y siendo necesario para la cultura. Acompáñanos en esta charla imperdible. Estamos con María Laura Gili, quien es docente, investigadora y titular de la Usina Cultural, este espacio que María Laura es emblemático en Villa María, que ha tenido su metamorfosis y que hoy es un lugar que sigue convocando arte y cultura, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí, por darnos la posibilidad de este espacio. La Usina Cultural es un lugar para la cultura viva de la ciudad, en donde convivimos la Universidad Nacional de Villa María y la Municipalidad de Villa María. Y sí, con mucho agrado de trabajar acá. Estamos en tiempo de convocatoria, ¿verdad? Así es, como cada año, sobre el mes de noviembre realizamos las convocatorias anuales que nos permiten organizar la grilla anual cada año. Para nosotros las convocatorias es un momento especial, es una instancia de mucha democratización. Todos los que quieran formar parte y usar este espacio es el momento de anotarse. Les pedimos que nos den algunos datos básicos de cuál es su actividad y nosotros en febrero, con esa información, entre febrero y marzo organizamos la grilla y comenzamos a comunicarnos con los artistas para coordinar momentos de presentación. ¿Existe alguna restricción respecto a la convocatoria? ¿Localidades están todas incluidas? ¿Se centra más en lo local? ¿Cómo se maneja eso? No, en principio no hay restricción. Luego el funcionamiento y la logística y especialmente las posibilidades presupuestarias del espacio, que son muy restringidas, son las que terminan poniendo límites, pero este espacio está destinado a los artistas emergentes básicamente de la ciudad, de la región y el que se pueda trasladar y venir. Hemos tenido en estos 6 años artistas de Entre Ríos, de Santa Fe, de Buenos Aires, que han venido con movilidad propia, ¿no? ¿Y cuáles son las expresiones que, si hay alguna, que predomine respecto a lo artístico, a nivel musical, a nivel instalación, pintura, fotografía? ¿Existe así a vuelo de pájaro alguna específica que resalte? La Usina Cultural se ordena en espacios, como bien decís. Este año son 10 espacios. Música popular, música global, mes de las infancias, artes visuales, artes escénicas, usina fuera de la usina, espacio DJ, espacio literatura. Bueno, son 10 espacios. Quienes más convocan finalmente, en un promedio muy personal y con el grupo de gestión vemos, es música popular, música global y artes visuales. Y eso tiene por supuesto sus explicaciones. En parte la usina está pensada, destinada, como decía antes, para la música, para la cultura viva de la ciudad.
teniendo en cuenta las instituciones, los artistas que la ciudad genera. Acá vienen artistas profesionales y que formados en otros ámbitos, no necesariamente que hayan pasado por instituciones de formación artística, pero hay dos grandes espacios de formación, que es el Conservatorio de Música Popular Felipe Boero y la Escuela de Bellas Artes y, tres espacios, la propia Universidad Nacional con las carreras de diseño, de música, de literatura. Y entonces ahí hay presencia constante y generación constante de artistas y de gestores culturales en distintas áreas. Desde su apertura en la usina, año a año viene demostrando su vigencia, pero también la necesidad que había de este espacio, ¿no? Sí, eso nos llama la atención, porque Villa María es una ciudad muy generosa en la generación de espacios culturales, desde el municipio y desde los institutos de formación, las universidades de la ciudad, los institutos de formación terciaria y luego emprendimientos privados. Aquí hay mucha actividad cultural, en música, en artes visuales, en literatura, en artes escénicas. Y un espacio más convoca a esos artistas y también convoca a otros públicos. Así que sí, es cierto, es un espacio muy convocante a pesar de la cantidad de espacios destinados a la cultura. Y también es convocante para la gente, ¿no? En ese punto, el ver un edificio que arquitectónicamente hablando es imponente, que también intimida, imagino, al artista. Exponer acá no debe ser fácil por el nivel de estructura que tiene, por el nivel de trabajo, por la organización. Imagino que debe año a año irse sumando más gente en las convocatorias. Eso es cierto, sí. Cada año la usina abre en 2017, ¿verdad? En marzo del 2017, producto de un año previo de trabajo pensando qué se hacía acá con distintos actores de la ciudad. Una comisión que se conformó con docentes de la Biblioteca Bernardino Rivadavia, con profesionales de la propia universidad, con funcionarios de la municipalidad y, como decía, se decidió destinarlo a la cultura viva de la ciudad. Eso en términos museográficos expresa la voluntad de producir un espacio lo más ayornado posible, ¿no? Destinado a la cultura viva, que es, a nivel convocatoria fue creciendo la demanda. Por ejemplo, el año pasado, saliendo de pandemia, ¿no? 120 eventos se presentaron y ya llevamos 90 realizados. El primer año, en 2017, se presentaron alrededor de 40, sin convocatorias ese primer año. La primera convocatoria la hicimos al finalizar 2017, pero en el año nosotros hacemos año a año memorias anuales que publicamos en nuestra web. Se hicieron 40, 45 eventos. A partir de ahí ese número fue creciendo, incluso en 2020. El año pasado fue el máximo con 120 y vamos a ver este año, estamos en plena convocatoria. Usina Cultural UNBM es la dirección de nuestra web, Instagram y Facebook, donde encuentran las convocatorias. La cuestión de adaptarse, porque cuando hablamos de un espacio como museo o como lugar de exposición, es un debate que hoy está en la agenda de muchas de estos lugares que parecen estáticos en cuanto a su instalación. El hecho de darle vida a un lugar que a veces es conocido por ser silente, por ser silencioso, fue un desafío o es un desafío hoy para grandes museos, pero desde hace ya cuántos años acá ya se venía pensando en eso. ¿Fue un estudio previo o fue la impronta misma de los forjadores del espacio? Los espacios, yo hablo de espacios museales en términos generales. El término museo nos lleva al siglo XX y al siglo XIX, pero desde los años 80 del siglo XX en adelante se empezaron a utilizar otras categorías para estos espacios: centros culturales, usinas culturales, casas de cultura, y persiste el término museo. La verdad es que el giro fue hacia las prácticas pedagógicas. A partir de los años 80, todos los espacios, y antes también, pero se lo vio de pleno en la gestión cultural, el giro hacia la actividad museal pedagógica de todos los espacios, sea el criterio cual sea del espacio cultural. Acá estamos, la usina cultural funciona en lo que fue conocido y es conocido como la Casa Sobral. Es un espacio de múltiples historicidades para nosotros. ¿Por qué?
Es una casona que tiene 100 años, que fue construida por Alberto de Riu, que la habitó Quiroga. De Riu y Quiroga fueron arquitectos, médicos que habitaron esta casa ya por 1910, 1920, 1930 y que participaban de la vida política de la ciudad. Eran vecinos activos de la ciudad, con un nivel económico importante, porque es una casa con una arquitectura importante. Luego fue sede del juzgado unos meses y a partir de ahí, 1949-1950, ingresa la familia Sobral. Antonio Sobral fue un político y pedagogo muy destacado en la ciudad, en la provincia y trascendió a la nación por su actividad como legislador por la Unión Cívica Radical. Y luego de los Sobral, ya en los años 70, habita esta casa la familia Delicia, familia de comerciantes, y finalmente entra el conservatorio, la adquiere la provincia y pasa a ser sede del Conservatorio Superior de Música Felipe Boero. Hasta 2008, momento en que pasa en comodato a la universidad. Se restaura con dineros de nación y en 2016 es que se constituye la comisión que mencionaba antes y se comienza a pensar a qué destinar este espacio que en 1995 fue declarado Patrimonio Arquitectónico Histórico de Interés Municipal. Y entonces ahí, en lo particular, me he dedicado como investigadora universitaria a trabajar el patrimonio cultural. Y entonces la propuesta fue, dada la circunstancia, la importancia arquitectónica del lugar, esas múltiples historicidades, las distintas familias con mucho hacer en la ciudad que habitaron el lugar y el propio conservatorio, destinarlo a la cultura viva, es decir, y orientados en esta idea de lo pedagógico asociado a los espacios museales, ¿no? Mostrar la cultura inmaterial de la ciudad, es decir, qué están haciendo los artistas de la ciudad y la región en un corte sincrónico hoy en la ciudad. Esa es la misión de este lugar. Pero en ese punto también lo que atrae es que la franja, no hay una franja etaria definida y que hay muchísima juventud también acá, porque hay muchos jóvenes que apuestan a exponer cuando en algunos foros ya son personas que tienen determinada o edad o cantidad de estudios o que sienten que sus títulos los legitiman como para poder hacerlo, y en realidad la convocatoria es tan abierta que cualquiera, teniendo la edad que tenga, puede mostrar su expresión o por qué se encuentra atravesado artísticamente en ese momento, ¿no? Sí, hay mayoría de personas entre 20 y 30 años, pero en realidad vienen desde niños. El mes de las infancias en agosto convoca gran cantidad de niños y artistas en general de todas las franjas etarias, gente de 60, 70 o hasta 80 años acá han venido a exponer, a cantar, a recitar. Sí. ¿Y por qué pensás que se da que en este tiempo la gente lo ha tomado o ha tomado a la usina como una referencia? Porque en el calendario y en el cronograma o en los circuitos culturales de la ciudad, a pesar de que, si bien tiene una historia, es tal vez más corta respecto a otros, ¿por qué pensás que tan rápido la gente se ha apropiado o ha pensado como opción para sus tareas este espacio? Es interesante observar eso. Quizás porque la misma casona, la arquitectura, está en el corazón de muchos villamarienses, aunque muchos otros no la conocen. Hay muchas familias que asocian su experiencia a la familia Sobral, muchas otras familias que asocian su historia familiar al conservatorio, al momento en que sus hijos o sus nietos estudiaban aquí, venían a ver sus audiciones. Y luego lo llamativo de la arquitectura, esta arquitectura neoclásica que para el contexto urbano es imponente, es hermosa. Invitamos siempre a los vecinos que pasen y vean la casa. La mantenemos preciosa, Elvira, Jorgelina, las personas que nos ayudan a sostener la limpieza y el orden de la casa, siempre la cuidan con mucho afecto porque sabemos de cómo se disfruta entrar y visitarla y pasear. La entrada es libre y gratuita, por eso siempre insistimos que cuando vengan a darse una vuelta por el centro se crucen y entren y miren esta casona.
Y en ese punto, desde que comenzó a funcionar la usina y empezaron con un crecimiento, tuvieron un parate que lo tuvimos todos, que fue la pandemia, ¿no? Y fue tiempo de reconvertirse o fue tiempo de apresurar algunos procesos, ¿no? Fueron 2 años en donde siguieron funcionando y también trabajando la misma cantidad de horas y de tiempo, ¿no? Sí, es así. Bueno, a nosotros la pandemia nos encontró con un cúmulo de material audiovisual ya producido. En 2019 hicimos la producción de videos con músicos destinados a un ciclo de televisión, fue el canal de la universidad, UniTV, que llamado Música en la Usina. Entonces, cuando comenzamos el 2020 teníamos material. Y eso se inscribe en algo que habíamos empezado a pensar en el 2019, que es un concepto de la nueva museografía que observa estos espacios en términos virtuales, el museo como plataforma. Y entonces, pensando en eso, nosotros dijimos, bueno, vamos a trabajar más la producción audiovisual, que es costosa, pero teníamos los medios junto con el área de comunicación de la universidad, con Tecnoteca y los músicos que se habían presentado aquí. En ese año contábamos con sponsors, 2 empresarios de la ciudad que estuvieron de acuerdo en sponsorear para la producción de esos videos en la usina cultural, la familia Pedrolga y Martinengo, Brondelo y Martinengo. Pudimos hacer ese material. A su vez, reitero, con recursos y trabajadores de la universidad, el área de comunicación, de diseño y de la municipalidad, el área de Tecnoteca. Y luego, decir que empezamos 2020 en pandemia con esos videos que rápidamente empezaron a circular, y luego muchos artistas aceptaron el desafío de hacerlos vivos en Instagram y en Facebook. Y entonces la actividad continuó. Afortunadamente, ahí que observamos realidades sociopolíticas, ¿no? Que aunque nosotros continuamos con la actividad, las restricciones de la virtualidad rápidamente se notaron. Los artistas tuvieron su mejor predisposición, pero para hacer vivos en Instagram y en Facebook, la verdad es que hay que contar con una técnica que no todos los artistas tienen y que es costosa. Entonces, bueno, eso nos llevó a reflexionar. Nosotros escribimos, cuando hablo de nosotros, hablo del personal que acá trabaja, Virginia Ticera en comunicación, Cecilia Vázquez en fotografía y yo particularmente escribimos en nuestra actividad universitaria y hemos señalado esta particularidad de la virtualidad como algo bueno porque es expansivo, pero al mismo tiempo expansivo en términos de públicos, pero al mismo tiempo restrictivo en cuanto a la tecnología y al costo de la tecnología necesaria para acceder a ella, ya sea el artista que produce, el músico con su técnica para mayor calidad de sonido o el artista visual para digitalizar sus obras, y también los públicos para tener el dispositivo y acceder a ella. Bueno, pero a pesar de todas esas situaciones, avanzamos. No se detuvo nunca la usina. Y en ese punto, también como investigadora o como docente, como alguien preparada en esta cuestión, sin dudas, ¿cuáles son algunas de las cosas que están pensadas para el año que viene? Que parece que está lejos, pero a la vez está muy cerca. ¿Hay alguna inquietud? ¿Hay el deseo de experimentar alguna cuestión nueva? ¿Cómo está trabajando el equipo en base a eso? Nosotros, tenemos mucha ilusión con las nuevas convocatorias, de receptar a los artistas que ya son de la casa, que vienen, y a los nuevos y las nuevas propuestas. Queremos volver, el año que viene tenemos como desafío volver a reiterar un espacio que hicimos en 2018 con mucha felicidad, que fue llevar la usina, actividades de la usina fuera de la usina, a los barrios. Tenemos toda la ilusión y trabajamos para ello de poder volver a hacer esa instancia. Nos interesa mucho que los públicos vengan más alejados geográficamente de este espacio, vengan, para Villa María es el público de los barrios, y fuera de Villa María somos ambiciosos de las localidades vecinas a la ciudad, que se acerquen, que vengan y transiten. Los jueves a la tarde de música, los jueves por la tarde son jueves de música en la usina. Y luego todo el tiempo hay muestras de artes visuales, también hay instancias de teatro. Mañana tenemos un evento de teatro, viernes por la noche.
Y entonces la ilusión hacia adelante y el trabajo es hacer estos eventos fuera de la usina para acercar y convocar a otros públicos y luego expandirlos en las posibilidades de los eventos que se realizan. La verdad que es interesante cuando hablamos de arte y hablamos de música y hablamos de instalaciones y hablamos de todos los eventos que se realizan, también vemos que de cierta manera conviven todos a la vez, a veces en un solo evento, y hay una retroalimentación constante, ¿no? En ese punto, es decir, uno puede una tarde, una noche ver música y a la vez recorrer una instalación y al mismo tiempo informarse sobre este espacio, es decir, hay una cuestión de capital cultural en pocos metros que es enorme, María Laura. Sí, bueno, eso, gracias por hacer referencia a eso, porque me permite señalar la singularidad de este lugar. ¿Por qué es singular la usina? Por esto, porque hay dinamismo expositivo, las muestras de artes visuales se extienden entre 15 y 20 días, por lo tanto muchos artistas transitan por aquí a lo largo del año, porque las muestras conviven, los eventos conviven, las muestras de artes visuales conviven con los eventos de música o de teatro. Y entonces eso hace que los públicos se compartan y que los artistas visuales tengan más públicos, a su vez además de los propios, los públicos que convocan los eventos de música. Y luego corresponde volver a señalar la principal singularidad es que conviven aquí dos grandes instituciones, que es una universidad nacional y el municipio. Y en ese sentido, en términos de gestión, es una experiencia muy grata, desafiante y muy grata. Y hablamos de un contexto con el contexto social, pero también con instituciones o convenios que ustedes han generado de alguna manera. Es decir, la usina no es un lugar o no es una isla en el medio, sino que todo el tiempo está dialogando con el espacio o el contexto en el que se ubica, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, esa es una tarea en donde se ve reflejada la buena voluntad de todos y de todas, de las instituciones, como mencioné, la Escuela de Bellas Artes, el Conservatorio Superior de Música, la propia Universidad Nacional, el municipio. Hay mucha buena voluntad, nuestros ejercicios, aunque acá conviven dos instituciones, eso va de la mano de mucha gestión, con muy poco presupuesto, que es como funcionan gran parte de los espacios en realidad, pero aquí particularmente. Ahora, la virtud es que reunimos a muchos profesionales y muy buenos profesionales de la universidad, de la municipalidad y de estas instituciones. Y sí, los convenios nos enaltecen, porque también con el Instituto del Profesorado Gabriela Mistral, por ejemplo, hacemos una actividad, tenemos el convenio para las prácticas profesionalizantes de sus estudiantes de guía de turismo. Bien. Este año han convocado alrededor de 300 personas esas prácticas que han circulado en distintos grupos haciendo esas prácticas. Y luego hemos tenido actividad y convenios, tenemos, con la Universidad Complutense de Madrid. Ahí hicimos, cada año, desde el 2017, hemos hecho eventos académicos y artísticos. Este año el último es un video que pueden ver en el canal de YouTube de la Usina Cultural UNBM, sobre música flamenca. Un especialista, un músico español, docente e investigador de la Universidad Complutense, del Departamento de Musicología, que en conversación con un músico de la Universidad Nacional, el profesor Eduardo Calvimonte, con Paco Betancourt, que es el especialista en música flamenca, ocurrió ese conversatorio virtual y está en redes, y la verdad es un lujo ese evento. Y hacia atrás hemos hecho otros convenios, muestras de artes visuales que se tradujeron en exposiciones virtuales, es decir, fueron a la web, pero también se hicieron presenciales aquí y al mismo tiempo presencial en las salas de la Universidad Complutense en Madrid. Hemos hecho un concurso de dibujos, acá cruzamos, fue Usina por la Universidad Complutense y la Escuela de Bellas Artes. Eso fue en 2019. Terminó cerrándose en plena pandemia. Un concurso de artes visuales, de dibujo, que también se tradujo en una muestra
virtual en las web de ambas instituciones. La verdad que las últimas dos consultas. La primera es la importancia de este lugar, no con un rol comercial, sino con un rol de vidriera de lujo para todos aquellos que exponen, ¿no? El hecho de que un artista pueda tener un espacio donde mostrar, para que tal vez alguna persona que tiene un proyecto inmobiliario o tiene una pared de su casa que necesita algo o necesita una banda musical para determinada actividad, pueda desde aquí, como usina misma, aunque parezca una redundancia, generar también algo inesperado, más allá de eso, ¿no? El hecho de que se le contribuya al artista con otros horizontes que tal vez sean inesperados, ¿no? Sí, bueno, este es un espacio sin fines de lucro, ¿no? Hay algunos eventos de música o de teatro que se cobra un bono contribución que no es obligatorio, ¿no? Es como la vieja usanza de la gorra. Pero las actividades son sin fines de lucro. Y reitero, el interés de este lugar es hacer visible la cultura viva y sus gestores en este momento de la ciudad y de la región, y en ese sentido que eso se fusione, que es patrimonio cultural inmaterial, se fusione con un patrimonio arquitectónico histórico es muy hermoso, es eso que vos llamás de lujo. Sí, es muy hermoso que se conjuguen esas dos formas de expresión cultural de nuestra comunidad, ¿no? En definitiva es eso. Y la última es tal vez a nivel personal o tal vez a nivel experiencia. Estamos en un momento, no sé cuándo no estuvimos en un momento que es de crisis, o en un momento de dudas, o la vorágine misma, tanto del estudiante que está fijado en sus estudios como del trabajador que cada día tiene que salir a buscar el sustento. ¿Cómo es generar y habitar un espacio destinado a poner los pies en la tierra y entender que hay otras cosas que también son tan importantes como el agua o como demás cuestiones? ¿Cómo es sostener también como persona, porque ustedes también conviven en un mundo que es una vorágine, poder bajar un cambio y generar algo que sirva a otros como un seno o un descanso a nivel intelectual y que a la vez nutra que uno salga de acá siendo otra persona distinta a la que entró? Bueno, somos personas muy agradecidas de poder trabajar en lo que nos hemos formado. Yo como historiadora y formación en antropología, para mí es un gusto enorme poder llevar a la gestión, la gestión cultural, ¿no? Eso a lo que me he dedicado a estudiar en términos de patrimonio cultural, patrimonio histórico. Y luego hay mucho trabajo, como en todo lo que uno ve que ocurre y que funciona, detrás hay trabajo, hay mucho estudio y de muchas personas, son trabajos colectivos todos, uno da la cara y comunica, a veces comunica Virginia, la mayor parte del tiempo comunica Virginia Tisera, o estoy yo comunicando, o bien los artistas cuando presentan sus obras. La realidad es que cada evento son eventos colectivos, hay mucha gente. Por ejemplo, vuelvo a reiterar, el área de comunicación de la universidad y mantenimiento de la universidad y del municipio. Hay mucha gente, son trabajos colectivos de verdad, mucha gente que resuelve ocupar sus horas de trabajo en lo que le proponemos, que es mantener esta casona que tiene 100 años, con todo lo que eso implica, en paredes, en caños, en cables, en pisos, y destinarlo a un fin donde se multipliquen los beneficios, es decir, que vengan los vecinos de la ciudad, que lo disfruten. Sobre todo, reitero, los vecinos que viven en los barrios más alejados se van a encontrar en muchos puntos del centro de la ciudad con espacios realmente hermosos, con actividades muy hermosas. Siempre, déjame decir esto, es un placer ver la producción artística, sea en artes visuales como los músicos haciendo lo suyo en vivo. Eso es un placer existencial que uno no se tiene que perder la oportunidad. Las mamás tienen que traer a sus hijos o a sus sobrinos, las abuelas, a sus niños. Y bueno, es regalarse un momento lindo que la ciudad lo tiene y hay que aprender a disfrutar de eso. Y aprender a generar el hecho de la salida cultural como una opción también para
para los niños, porque a veces se piensa que solamente el esparcimiento tiene que ver con una cuestión meramente deportiva y lo cultural también va de la mano y es importante, ¿no? Pero a veces ni siquiera se lo da por supuesto en algunos puntos. Y acá hay un espacio que tiene entrada libre y gratuita y que solamente basta cruzar la puerta. Así es, y nos gusta que vengan los niños, no nos molestan, que lloren, que corran, que griten, bueno, los cuidamos, pero es un espacio en donde perfectamente pueden, y vienen, en realidad vienen muchas familias con sus niños, queremos que vengan más. Seguramente sí será. María Laura, agradecerte el tiempo. Gracias a ustedes, gracias por este espacio que es muy valioso para este lugar y bueno, reitero la invitación que nos visiten en forma presencial o visiten nuestras redes, Usina Cultural UNBM, ahí nos encuentran en la web, en Facebook, en Instagram y siempre van a ser bienvenidos. María Laura Gili con nosotros, directora de la Usina Cultural. Pausa cortita y continuamos.